Muy bien, estamos con el tema de la línea B y de la formación que ha descarrilado hace momentos nada más. No había público, no había pasajeros. Desde Metrovías, desde la empresa se señala que en realidad fue una mala maniobra de uno de los trabajadores. Una situación muy tensa se vive en esta línea con metrodelegados, la empresa, gobierno de ciudad, porque estas dos nuevas estaciones, Echeverría y Rosas, no pudieron ser inauguradas. Finalmente hoy deberían trabajar bien porque habían llegado a un acuerdo. De la Carbonara lo tenemos en línea. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Bueno, ¿qué nos puede decir de este caso? Primero, dos cositas. Sí. Festejar que no haya habido usuarios en ese tren y una aclaración importante que el que manejaba el tren no era un trabajador, sino que era personal fuera de convenio, personal jerárquico del que nosotros venimos denunciando que la empresa pone al frente de las formaciones en los lugares donde los trabajadores decimos que no se puede trabajar y obviamente nos negamos a trabajar, que es el caso de la cochera, donde se ha producido este descarrilamiento. La cochera es el lugar, junto con el taller, donde nosotros hemos detectado los riesgos más graves para la salud de los trabajadores y los usuarios que puedan circular por ahí, y se ha demostrado con lo que sucedió hoy. Un tren de los que trajeron de España hace muy poco tiempo, que no son nuevos, que tienen 40 años de antigüedad de promedio, entrando a la cochera a muy baja velocidad, afortunadamente descarriló, dos vagones salieron de la vía, se rompieron el tercer riel, electrificaron toda la zona. Afortunadamente no estaba con mayor velocidad, pero lo que hay que dejar en claro es que la empresa y la Ciudad de Buenos Aires, a través de FAS, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que está todo en condiciones como para brindar un servicio seguro a los usuarios y un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores. Ahora, así Claudio, que estamos muy preocupados. ¿No habían llegado hoy a un acuerdo? ¿No iba a ser el día en que estas dos estaciones se iban a abrir el acuerdo entre metrodelegados y la empresa? ¿O estamos equivocados? ¿Qué pasaba hoy entonces? Porque esta gente estaba, ya personal jerárquico, estaba llevando los coches desde hace un tiempo. No es nuevo. Sí, el acuerdo se llegó, pero los trabajadores lo dijimos claramente, solo íbamos a conducir los trenes hasta la estación Rosas, no dentro de las cocheras ni de los talleres, porque todavía no se han solucionado los problemas que nosotros hemos detectado. En las estaciones, producto de nuestra insistencia, de nuestro reclamo, en las semanas anteriores pudimos avanzar en que la empresa reconozca que había 7 problemas muy graves y que se resuelvan. Nosotros decidimos avanzar hacia Rosas con un diagrama de servicio provisorio, porque lo que hay que recordar también es que no tenemos los trenes suficientes para transportar la nueva demanda de la línea, que es entre 50 y 60.000 usuarios más. No está el personal para hacer frente tampoco a esa demanda y todavía hay un montón de lugares con condiciones que no son las que deberían para garantizar, insisto, la integridad física de usuarios y de trabajadores. Esto lo demuestra, la empresa trata de responsabilizar a los trabajadores cuando no había ningún trabajador ahí, sino que era personal fuera de convenio, y lo que nosotros estamos viendo es cómo vamos a avanzar, porque evidentemente con estas cuestiones que a cada paso ponen en riesgo la salud y la vida de trabajadores y usuarios, no sabemos si podemos seguir brindando el servicio. Claudio, una pregunta que tiene que ver, con lo que sucedió en el día de hoy. Yo quería averiguar, digamos, si parte de los inconvenientes que ustedes mencionaban con respecto a la seguridad se puede asociar a lo que ocurrió hoy o no tiene nada que ver con eso, porque esto haría aún más grave lo que pasó. Tiene relación directa, esto sí, no es un hecho aislado, o sea, la falta de señalización de esa zona, la falta de comunicación que tenemos en esa zona y en todo el trayecto desde los Incas hasta la estación Rosa, la falta de haber previsto la planimetría del terreno y sobre todo que los trenes que se han traído no son trenes nuevos sino reparados y en muchos casos con piezas diferentes, hacen que haya sucedido lo que sucedió hoy. Es parte de lo que nosotros venimos denunciando. Bueno. Y esto, la gravedad que reviste es que puede suceder en otros trayectos de la línea y también en otras líneas, como ya hemos visto. Ahora, Claudio, para ubicarnos, ¿cochera y taller están en las cabeceras de las estaciones? Porque ustedes entonces, el acuerdo es que se maneja hasta Rosas, pero esto pasa, el acuerdo no incluye cocheras y talleres, que es donde pasó este accidente con el personal jerárquico que estaba conduciendo. ¿Dónde están exactamente para ubicarnos a los usuarios? ¿Dónde queda cochera y taller? Es al final de la estación Rosa, el taller Rosa. Después tenemos otros talleres nosotros en la línea, en la estación
Federico Lacroze, el taller histórico de la línea, que es el taller Rancagua, sí. Pero por eso le digo, esto no es una cuestión aislada que no tiene que ver nada con lo que nosotros venimos denunciando. Todos los días se producen incidentes que no llegan quizá a la gravedad de un descarrilamiento, pero hace 3 días tuvimos un tren que estaba estacionado en la estación Echeverría, que se quedó sin frenos y que avanzó hacia la estación Los Incas y afortunadamente fue frenado por otro tren contra el que se acopló en un choque de baja intensidad, pero todos los días estamos nosotros viendo que hay problemas que tienen que ver con la falta de previsión, con la desidia, la falta de mantenimiento y de inversión de la empresa que está apañada por los diferentes gobiernos, Claudio. Ahora por el de la ciudad, pero antes por el de la nación. Es lo mismo, no ha cambiado nada en el sur. Dice usted que el tercer riel se electrificó toda la zona una vez que se sale de la línea el coche, ¿no? ¿Cómo se actuó bien, digamos, en este punto? ¿Sucedió lo que tenía que suceder o fue peor? En el caso de que se salga un tren de línea, ¿qué sucede? Para cuestionarnos nosotros, y por lo menos en un caso así, actúan sistemas de emergencia o de cuidado para el pasajero en caso de que lo hubiera, que por suerte no lo hubo. No, lamentablemente no existe ese sistema. El sistema que nosotros tenemos es bastante precario. Hay que comunicarse a través de un handy cuando esto sucede para que desde un puesto central de operaciones se corte la corriente. Sí. El agravante que tenemos en esa zona es que no hay comunicación con el puesto central de operaciones, cosa que veníamos denunciando desde antes de la inauguración. Ustedes recordarán que nosotros decíamos que no hay comunicación entre los trenes y el puesto central de operaciones, o sea que todo este proceso de corte de corriente tardó más de lo que debería haber tardado por esta falta de comunicación. Estamos expuestos cotidianamente a estas cuestiones, los trabajadores, pero también los usuarios. Por último, Claudio, ¿pudieron arreglar el horario de descanso? Porque lógicamente al sumarse 2 estaciones es más tiempo, todo se descalabra en lo que son los horarios. Todos sabemos la situación de riesgo que se vive cuando uno trabaja bajo tierra. Tengo entendido que por 6 horas son 2 de descanso. ¿Esto pudieron, los turnos y demás, aclararlo? No, primero aclarar que nunca fue el centro del reclamo la cuestión de los descansos. Nosotros siempre hemos dicho que en el transporte público, en el transporte de pasajeros, el descanso no es ocio, sino que es un elemento más de seguridad, porque como bien decía usted, cuando uno transporta 1.200, 1.300 pasajeros por tren, tiene que estar en las mejores condiciones, con el descanso adecuado y con la cabeza fresca, como decía mi abuela, porque si no ocurren cosas que después tenemos que lamentar. Pero este nunca fue el centro de la discusión. El centro de la discusión fue las cuestiones que hacen que se produzcan estos accidentes, estos descarrilamientos, y obviamente que estamos reclamando como usuarios también que estén los trenes, que aparezcan los trenes que debería tener la línea para poder brindar un servicio acorde a la demanda de la línea. Usted sube hoy en Rosas y puede viajar, pero la gente que viajaba a partir de Lacroze ya no puede subir a los trenes porque claro, al haber una extensión más grande, más estaciones y más gente, con la misma cantidad de trenes o menos de la que teníamos antes, obviamente el viaje se hace imposible y no es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad de las empresas que convirtieron el subte en un negocio y de los gobiernos que la han apañado y que la siguen apañando hasta ahora. Conozco bien, he viajado años y años en la línea B y es cierto, desde hace mucho tiempo está el problema, no es nuevo esto, y es hora de que cambie. Bueno, Claudio de la Carbonara, la línea B interrumpida entonces, no se sabe hasta cuándo. No, interrumpida no está por ahora porque afortunadamente, como le decía al principio, este accidente se produjo detrás de la estación, porque sí se han generado demoras mucho más profundas de las que ya cotidianamente teníamos. Esto sí hay que recordarlo y hay que aclararle bien a los usuarios que no es responsabilidad de los trabajadores, sino que es producto de la política de improvisación y de grandes negociados de la empresa. Gracias, Claudio de la Carbonara, muy amable metrodelegado. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Entonces con demoras, ¿sí? La línea B, por este accidente que ocurrió, este descarrilamiento.